Le decía en la conversación anterior al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que hay algunas escuelas como Michoacán, normales rurales, cuyos estudiantes no quisieron, o quienes manejan a los estudiantes, ni recibir clases de inglés, ni recibir clases de nuevas tecnologías. ¿Qué hará la Secretaría de Educación en circunstancias como esa? Bueno, mira, el inglés es una herramienta, digamos, es un lenguaje que no solo es el idioma de los Estados Unidos, es el idioma en que se comunica un científico francés con un científico chino. O sea, el inglés es una herramienta que deben de tener los mexicanos. En sistemas son... Bueno. Así es. Y bueno, lo digital pues es otro lenguaje y otra forma de comunicarse que permite de una manera impresionante y que está transformando al mundo con el avance tecnológico en la materia. Entonces, son dos áreas que se van a buscar reforzar en el sector educativo. Pero yo lo que sí quisiera comentarte, Carlos, porque tú me preguntaste en entrevista de ayer sobre el inglés. Yo te quiero decir que no son más de 600 las escuelas que tuvieron inglés en los años pasados. ¿De un total de cuántas? Pues de 235,000. Entonces, nosotros íbamos a impulsar el inglés porque es muy importante. Creo que debemos de quitarnos prejuicios sobre el tema porque es un instrumento, una herramienta que además te permite que si tú publicas algo, te lea todo el mundo. Es realmente el idioma de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación. Entonces, y en eso estamos muy claros de empezar una forma de hacerlo de manera que pueda ser escalable y que no te quiero decir que el primer año, que después de 5 años alrededor podamos tener ya una densidad muy alta de escuelas que tengan inglés. ¿Qué hará la Secretaría de Educación con el ausentismo magisterial? Y hablo particularmente... Pues es un tema que no se va a permitir. Del que promueve la coordinadora. Es un tema que no se va a permitir. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué consecuencias? Y no es un tema, digamos, de un sindicato. Es un tema que debe de verse por toda la población, por los padres de familia, por un sistema de control administrativo mucho más eficaz. Por lógica elemental, ¿no? El que no trabaja, pues no come. Así es, y yo te recuerdo nada más que en Chiapas, en una zona de un magisterio muy organizado y combativo, la sección 7, ¿no? Sí. El propio candidato entonces, Andrés Manuel López Obrador, les dijo que tenían que aplicarse y no faltaba. No iba a permitir el ausentismo. ¿Por qué? Pues porque es lógico que hay que tener en las escuelas una normatividad que se cumpla, pero también los maestros le exigen a la autoridad una normatividad que se cumpla. Ese es el binomio, claro, que a veces no se entiende, ¿no? A veces... para dar hay que recibir o viceversa. Exactamente, Carlos. En el caso de las normales rurales, pues la del Meche tenía una fama, hasta donde entiendo, de la patada. ¿Por qué reabrirla? ¿Y qué sentido tienen las normales rurales en un México cada vez más urbanizado? Bueno, yo te quiero decir que escuelas, llamémoslas entre comillas rurales, que son las escuelas multigrado, que son las escuelas de los lugares... Inclusive telesecundarias. Así es, son la mitad de las escuelas de México. En particular el 48%. Entonces, ahí está el dato. Porque uno diría, ¿y para qué? Con los datos que digo, pero no importa que el 80% de la población habitemos en ciudades,
sino la dispersión de la población Así es. en todo tipo de localidades, ¿no? Así es, la dispersión es uno de los temas graves que tiene el país en todos los sentidos, pero el servicio educativo tiene que llegar hasta el último rincón de México, y hoy nosotros estamos recibiendo la Secretaría con alrededor de 750,000 niñas y niños mexicanos, jóvenes, que no tienen escuela. El coordinador de la Diputación de Morena, Mario Delgado, llegó a decir que de la reforma que se hizo en el sexenio pasado no quedaría ni una coma. Ahí me llamó la atención porque supongo que, pues de hecho todas las reformas han buscado mejorar la enseñanza, algunas con más o menor resultado. ¿Qué tanto de la reforma que va para atrás quedará sustancialmente? Sobre todo tomando en cuenta que Esteban Moctezuma invitó para que sea su subsecretario de Educación un gran tipo, mi respetado Gilberto Guevara Niebla, que en el sexenio pasado hizo una tenaz defensa de la reforma educativa que se echa para atrás ahora. ¿Qué tanto se rescata de eso? Porque no todo puede ser basura. Sí, mira, yo lo que quisiera insistirte, Carlos, es que empecemos a hablar de lo que viene, no de lo que quedó atrás. Lo que viene, y está en la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, es poner en el centro de la atención del sector educativo a niñas, niños y jóvenes. Eso decía Peña. Eso es fundamental. Sí, Eso pero no lo incorporaron en el 3º, nosotros sí. Si el Congreso lo aprueba, obviamente. Segundo, las leyes son como llamadas a misa. Segundo, no existía el derecho de los maestros, y la propuesta es que sí, a ser capacitados, a ser actualizados, o sea, tener todo un sistema de formación que les permita actualizarse. Porque el problema del magisterio, Carlos, es que está cambiando tanto el conocimiento que es virtualmente imposible estar al día si no tienes un buen sistema de capacitación y si no tienes un buen modelo educativo en el cual el maestro sea el que crea el aprendizaje, y esto va a poder el espacio para el lograrse aprendizaje. cuando la propia Secretaría de Educación ve disminuido su presupuesto. Mira, yo te voy a decir algo. Todo mundo se pelea por el presupuesto como si lo único importante... El de educación es el mayor fuese, gasto del gobierno, ¿no? Creció el presupuesto de la Secretaría de Pero Educación. digo, en general, de todos los gastos del gobierno, claro. el educativo Ese es el más mayor. grande. Sí, es el más grande. Y no es suficiente. Pero lo que yo digo es que lo más importante es el proyecto más que el presupuesto. Cuando hay un buen proyecto, llega el presupuesto. En materia de capacitación, si quieres, continuamos con el tema. Por ejemplo, en 2017 se transfirieron 2,000 millones de pesos que estaban para capacitación y se metieron a propaganda y publicidad de la reforma. Por eso mucha gente considera la reforma tan buena, porque hubo mucha propaganda alrededor de ella. Pero le quitaron los 2,000 millones de pesos que había para capacitación. Sí, pero nosotros, un presupuesto nosotros lo que estamos superior haciendo a 2,000 millones de pesos. Para capacitación. Yo te diría que ¿No se dio? 2,000 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Educación es una bicoca. No, lo que había para capacitación se tomó para propaganda. 2,000 millones. Y lo puedes ver, y son cifras de la Auditoría Superior de la Federación. Yo no tengo interés, nunca trabajé con Aurelio Nuño ni con No, Peña yo no estoy Nieto, culpando a pero personas. déjame decirte, ¿Cuáles son las voluntades? Actualmente hay campañas del gobierno que son, se diría propaganda del gobierno, yo diría información del gobierno. Sí, porque el gobierno tiene derecho a informar. Y para eso tienen un presupuesto, Carlos. Lo que no se vale quitarlo es tomar presupuesto de algo que es sustantivo de la educación y pasarlo para allá. Pero déjame continuar nada más con el tema de los cambios, porque es muy importante. A ver. Regrese el civismo a la educación. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Regrese el deporte escolar y la activación física. Vamos a mover a los niños más gorditos hoy de todo el mundo. Regresa el interés por enseñarles desde la educación básica bases de ciencia y tecnología de una manera lúdica, como puede ser la robótica. Regresa el arte, en particular la música. Entonces, hay muchísimas cosas
que queremos hacer y que vamos a hacer en la escuela pública mexicana, que nos invitan a unirnos alrededor de este proyecto y el equipamiento, y dejar de estar pensando en qué quedó y qué se fue. Y el equipamiento de los planteles, la infraestructura. Es una vergüenza que haya 20 y tantas mil escuelas sin agua. Así es, y tenemos alrededor de 30,000 escuelas, Carlos, que no puedes dar crédito del mal estado, escuelas de Carrizo. Sí, entonces, obviamente tenemos que invertir en infraestructura y estamos buscando una forma de lograr incrementar el presupuesto para infraestructura, de manera que podamos también lograr que 3 escuelas que estén muy cerca y que estén en muy malas condiciones permitan hacer una sola, pero en mucho mejor forma. Les llamamos centros concentradores. En esto de lo que has hablado, ¿qué tanto te ha aportado y enriquecido? Mencionaba yo a mi querido Gilberto Guevara Niebla. Tenemos una conversación, toda la Secretaría él concretamente, porque él defendió denodadamente mucho, la reforma. Él está al frente de todo lo que es educación básica y él está muy entusiasmado con el nuevo modelo por una cosa, porque es mejor que lo que había. Antes había evaluación, ahora va a haber evaluación. Por ahí dicen que no va a haber, sí va a haber evaluación, pero ligado a capacitación. Y otro avance muy importante, el nuevo centro va a tener un Consejo Ciudadano permanente y que también va a estar en la Constitución. Esto quiere decir que un grupo de personas, expertos, interesados, actores de la educación, van a estar vigilando lo que hace la autoridad educativa. Y esto nunca había existido. Bueno, de la materia podríamos dedicar varias emisiones, pero si te parece bien, Esteban, cuando haya sido aprobado en el Congreso lo que va a ocurrir con la nueva educación, volvemos a platicar. Encantado, Carlos, de seguir platicando contigo. Muchas gracias, Esteban Moctezuma Barragán, que pues no se atreve a decir que en la nueva educación quedará más de una coma de lo que fue la de el sexenio pasado. Carlos, porque el hilo negro no se inventa. Claro que no. Por eso vamos a hacer un consejo consultivo permanente. Los secretarios vamos y venimos, no somos dueños de la verdad, pero la ciudadanía va a estar al pendiente de la educación a partir de ahora y para siempre. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.